Hasta el momento, el pico de casos de coronavirus en el país se ha presentado en el mes de julio. Sin embargo, los especialistas señalan que se debe observar qué sucede en las próximas semanas tras 12 días de bloqueos y aglomeraciones. Más detalles en el siguiente informe. La cifra de contagios por COVID-19 ya supera los 100.000 casos en Bolivia, pero según los expertos, aún no se llega al pico más alto de la pandemia. Se estima que van a subir bastante los casos a septiembre, tal vez no a nivel regional de Santa Cruz, porque en Santa Cruz estamos alcanzando ya más o menos lo que son los picos de curva, pero sí en otros lugares donde están en ascendencia máxima, como es La Paz, por ejemplo. Además, se teme un repunte de casos tras los 12 días de bloqueos que exigían el adelanto de la fecha de las elecciones presidenciales. Comportamientos, ¿no?, de la sociedad inadecuados en este momento de pandemia, como la situación de los bloqueos, de las manifestaciones, de las reuniones, son conductas de riesgo que nos van a generar sí o sí un resultado lamentable. En 2 semanas epidemiológicas, después del periodo de incubación, esta situación vaya a generar un contagio nuevo, un rebrote. Y lo peor, estas personas que estuvieron ahí han vuelto a sus casas, ¿no es cierto? Y se han encargado de nuevamente llevar y generar el cultivo de este virus en sus respectivas unidades familiares. Según los datos oficiales, desde el 11 de julio se ha registrado la mayor cantidad de casos diarios, con jornadas en las que se superó los 1.500 contagios. Estas son las fechas con los picos más altos de contagios. 11 de julio, 1.635 casos. 18 de julio, 2.036 casos. 25 de julio, 1.825 casos. 1 de agosto, 2.004 casos. 5 de agosto, 1.780 casos. 19 de agosto, 2.031 casos. ¿Cómo se interpretan estos datos? Los casos han ido aumentando hasta el mes de julio y se ha venido un descenso en el transcurso de este último mes. Pero sí existe un periodo de transmisión sostenida. Existe una disminución en la positividad de las pruebas, ¿me explico? En junio, el 47% de las pruebas que se tomaban eran positivas. En julio, hasta el 65% de las pruebas fueron positivos. Y resulta que en lo que vamos a agosto, el 20% de las pruebas son positivas. Pero de ninguna manera significa que lo que hemos pasado hace unas semanas atrás, que fue lo más elevado, se considere el pico. Evidentemente es un pico, pero no significa de que vaya a ser el único o que pueda ser el más elevado. ¿En qué momento de la curva epidemiológica está el país? En algunos departamentos se está ya en una situación de entrando en meseta y desescalada, vale decir que van a reducir los casos. Tal es Beni y Santa Cruz primordialmente, pero en el occidente todavía estamos en una situación en que los casos van aumentando. ¿Cuándo se prevé llegar al pico más alto? Se estima que el pico más alto entre septiembre y octubre puede haber un número elevado de casos debido a la conglomeración de personas, ¿no?, que va a asistir a las urnas. Hemos calculado más o menos, vamos a llegar a más de 150.000 hasta 180.000 promedios de septiembre. Así, el país observa la curva de contagios y está pendiente de la situación que se tendrá para el próximo 18 de octubre cuando se realicen las elecciones. El jefe nacional de epidemiología, el doctor Virgilio Prieto, asegura que entre el 13 y el 14% de la población que tuvo coronavirus puede volver a infectarse. La inmunidad se da, como casi en todas las enfermedades, una vez que uno enferma, se llama inmunidad natural y permanece por un determinado tiempo y en algunos de por vida. En el caso del coronavirus, según los estudios realizados en China primordialmente, se establece que entre el 13 y 14% de las personas pueden volver a reinfectarse, es decir, pudieran, después de haber tenido una enfermedad activa, tener nuevamente una nueva infección por el coronavirus. Por eso nuestro consejo es todos aquellos que han pasado, que ya han enfermado, que tienen una prueba IgG, es decir, inmunoglobulinas de recuerdo,
que son positivas, no tomen como una seguridad, es una falsa seguridad, porque no sabemos quiénes van a ser ese 13% que puede reinfectarse. Las personas tienen que estar en aislamiento cuando menos 14 días. En el día 14 se toma una prueba, si esta es negativa, puede volver al trabajo. Si no es negativa, sigue positiva, esperar hasta los 21 días y allá ya se puede dar de alta sin necesidad de una prueba, porque se ha establecido internacionalmente que después de los 21 días la persona ya no es infectante, ya no puede contagiar. Si todos utilizáramos barbijo, todo el mundo, por un mes, erradicaríamos el virus del planeta, porque no habría dónde se reproduzca.